La próxima ponencia está a cargo de Martín Fuentes. Martín es de Argentina, es de Global Precise Expert de Kaspersky, es responsable para Latinoamérica del equipo de Global Precise Expert. Es una unidad que tiene a cargo el posicionamiento de las soluciones de seguridad avanzadas y el desarrollo de oportunidades de negocio complejas en la región, buscando como premisa que se integren en forma eficiente al negocio de cada cliente. Cuenta con más de 19 años de experiencia en áreas relacionadas con telecomunicaciones, IT y seguridad, habiéndose desempeñado en los últimos 13 años en tareas y roles asociados a esta última disciplina. Martín se graduó como ingeniero en telecomunicaciones y como licenciado en sistemas de seguridad en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, habiendo realizado posteriormente una diplomatura en protección integral y dirección de seguridad. Tiene certificaciones ISEME y en ISO 27032 e ITIL, y está cursando actualmente una maestría en negocios digitales en la Universidad de San Andrés. Martín, un placer recibirte. Si puedes desmutearte y quedas con la ¿Qué palabra tal, para la ponencia. Muchas gracias. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de acompañarlos en este evento. Si me dan un segundito, voy a compartirles la pantalla. Estoy operando en contingencia, lamentablemente, porque como no podía ser de otra manera, Murphy siempre presente, el internet me dio ciertos dolores de cabeza, así que por favor, si llega a haber algún inconveniente, me avisan y dejo de transmitir video. Bueno, aquellos de ustedes que han tenido oportunidad de trabajar con diferentes organizaciones en temas de ciber, sin duda habrán evidenciado que, lamentablemente, aún en empresas de un mismo segmento, no existe un nivel de evolución homogéneo cuando las comparamos entre sí. Esta diferencia se hace sin duda aún más grande cuando la comparación la realizamos entre diferentes geografías dentro de Latinoamérica. Si bien por regla general nos encontramos con que en la mayoría de los países, por cuestiones asociadas a regulaciones y normativas, los sectores financieros y bancarios suelen estar bastante más evolucionados en el tema que el resto, y entre sí se encuentran bastante nivelados en lo que hace a sus estrategias de ciberseguridad, lamentablemente esto no se hace siempre extensivo a todos los demás tipos de organizaciones. Cuando hablamos del sector enterprise principalmente, coincidirán que podemos encontrar un mundo de diferentes posturas dentro de cada organización, muchas de las cuales seguramente hayan tenido que experimentar o, podríamos decir, sufrir según el caso. En primer lugar, empresas quizás realmente comprometidas con la estrategia de ciberseguridad y el cuidado de los datos de los clientes. Empresas que desean quizás cumplir para tener un certificado y utilizarlo como una herramienta de venta y de marketing sin tener una preocupación real por la seguridad, es decir, sin que en su ADN esté embebido, digamos, todo lo que hace a ciber. Se me fue uno. Empresas que quizás tienen una preocupación real, que quieren evolucionar, que tienen la idea, pero sencillamente se encuentran con restricciones de presupuesto o de recursos, es decir, o quizás no saben por dónde comenzar, y eso un poco a veces las paraliza. Y las que me entender son las más peligrosas, que son las empresas donde los tomadores de decisiones consideran que sencillamente eso no les va a pasar y que su negocio nada tiene que ver con la seguridad y consideran la seguridad o la ciberseguridad un tema netamente técnico. Aún dentro de cada uno de estos tipos de posturas, cuando hablamos de organizaciones que tienen alguna preocupación por la seguridad, es decir, saquemos la última, por llamarlo de alguna manera, compartirán también que estas empresas tienen diferentes niveles de madurez. Ahora, en lo que realmente podemos estar todos de acuerdo, seguramente, es que más allá de las diferencias, todas estas empresas tienen algo en común. Eventualmente, todas se van a enfrentar a un incidente de seguridad. Y me atrevería a subir un poco la vara y decir, si no es que están en medio de uno y aún no han tenido la capacidad para notarlo, la capacidad para detectarlo, para saber qué es lo que está ocurriendo. Y este concepto se fundamenta, digamos, en algunas estadísticas que, a mi entender, son bastante interesantes. En primer lugar,
según Interpol, los ciberdelincuentes están creando nuevos ataques e identificando su ejecución, aprovechándose del miedo y la incertidumbre que se ha provocado por la inestabilidad de la situación socioeconómica generada por el COVID. Hay reportes de empresas privadas que muestran que el 90% de las empresas que han sido consultadas para la elaboración de esos reportes han experimentado un aumento de los ciberataques durante el COVID-19. El 98% indicaron que los mismos iniciaron durante los 2 meses posteriores a la propagación global del virus, y según este mismo informe, los dominios malignos, por ejemplo, empleando palabras claves como podrían ser COVID o coronavirus, entre febrero y marzo del 2020 habían aumentado un 569%. Segundo lugar, algo que no se habla mucho en algunas organizaciones, que son los ataques de denegación de servicio. Con la dependencia que se tiene de los accesos y de la publicación y de la presencia online, estos ataques realmente son un dolor de cabeza, ¿no? Y se han incrementado no solo en cantidad, sino en agresividad. Es decir, se han visto ataques de más de 800 gigas. Es decir, imagínense que un ataque de denegación de servicio que busca saturar los recursos de una organización para dejarlos inaccesibles, generalmente en Latinoamérica no suelen tener, salvo casos excepcionales, vínculos superiores a 1 giga. Imagínense ataques de 800 gigas, el desastre que pueden llegar a causar. Según informes de varias agencias gubernamentales y empresas del rubro, el número de ataques de ransomware creció un 150% en 2020, y un punto importante es que no solamente creció en cantidad, sino que se han visto aumentos en el valor promedio de los rescates de hasta un 300%. Bueno, como no podía ser de otra manera. Ahí de nuevo, bienvenido, continúa. Bienvenido. Les pido mil disculpas. No, por no favor. Podía ser de otra manera. Sucede. Es decir, creo que las dos frases más habituales durante todo este periodo han sido: estás hablando en mute, y tengo problemas en la conexión. Voy a evitar, digamos, compartir video para que consuma menos ancho de banda, si no les molesta. Bueno, entonces, estábamos mencionando que cuando el fatídico momento, digamos, del incidente llega en ese instante, realmente no importa qué fue lo que ocurrió antes. No importa si el análisis de riesgo estuvo mal hecho o si, aún habiendo detectado una potencial amenaza, la decisión de cómo tratarla no fue la adecuada. En ese momento, lo único importante es el garantizar la continuidad del servicio y la protección de los datos, tanto corporativos como de los clientes, y en caso de alguna indisponibilidad, la rápida vuelta a la operación. Seguramente luego haya oportunidad de hacer algún tipo de análisis retrospectivo y ver qué fue lo que falló, pero con certeza esto va a ocurrir una vez que el inconveniente esté realmente resuelto. Esto implica que debemos responder a la situación de la mejor manera posible, empleando no solamente recursos y procesos, sino también toda la tecnología que esté a nuestro alcance y nos permita ser más eficientes en nuestras acciones para minimizar el impacto al negocio. Volviendo un poco al tema de la madurez que mencionábamos antes, en empresas que consideran la seguridad como algo necesario, tenemos también diferentes situaciones. Y es importante, creo yo, considerar las mismas, ya que tenemos que ser realistas al momento de definir nuestras acciones de mitigación durante el proceso de gestión de riesgo. Se podría decir que existen 3 tipos de diferentes organizaciones dependiendo de sus características. Por un lado, las organizaciones de madurez baja, que suelen ser aquellas organizaciones que no poseen un grupo de seguridad, sino que todo se encuentra gestionado por el área de IT. Que pueden tener algunas soluciones de seguridad implementadas, pero que no poseen generalmente una gran capacidad de acción ante un incidente, por lo que terminan confiando bastante en la automatización. Esto es bastante común en la región en pymes, en donde quizás el área completa de tecnología es muchas veces una sola persona, 2 a lo sumo, que se encarga del soporte helpdesk, la conectividad, los servidores, la seguridad, entre otras tantísimas cosas. En segundo lugar, empresas de madurez media, que son organizaciones que aún no estructuran su área de seguridad, pero que ya empiezan a tener recursos especializados en el tema. Si bien no tienen capacidad operativa para ser realmente proactivos, pueden trabajar en algunas acciones de mejora y dedicarse a hacer un análisis más en profundidad, por ejemplo, en caso de que se decrete un incidente. Y por último, las empresas de madurez alta, que son empresas que tienen un área de seguridad consolidada, es decir, tienen un SOC, un CERT, un CSIRT, como queramos llamarlo,
en diferentes niveles de madurez, lógicamente. Generalmente en estas empresas, el área de seguridad se encuentra alineada al negocio y a través de estos equipos de gente dedicada, son capaces no solo de responder a las amenazas de forma reactiva, sino también buscar identificarlas de forma proactiva. Y este, sin duda, es el estadio al que la mayoría de las organizaciones debería aspirar, ¿no? Ya sea que después en su día a día lo hagan con recursos propios o trabajen con aliados tecnológicos, es importante llegar a evolucionar en temas de ciberseguridad y que no se vuelva simplemente un componente, o que se considere simplemente un componente tecnológico. Y este tema de la madurez es fundamental, ya que cuando más adelante conversemos sobre las herramientas, vamos a tener siempre que considerar que nuestras decisiones están atadas al equipo que tenemos disponibles para operarlas. Más allá de que podamos alcanzar un alto grado de automatización, siempre, sin excepción, en algún punto vamos a tener que tomar decisiones y en la mayoría de los casos estas decisiones van a estar atadas a un ser humano. Ahora, independientemente de su madurez en seguridad, estas empresas van a tener que enfrentar las mismas amenazas que ya forman parte del ecosistema. Habiendo hablado ya un poco de madurez, no podemos dejar de hacer un repaso entonces por las amenazas, que, como mencionaba hace unos instantes, eventualmente todas las organizaciones van a tener que enfrentar. Y al momento de hablar de amenazas, creería que existen tantas formas de segmentarlas como speakers en eventos de este estilo, en eventos de seguridad. ¿Se cortó nuevamente? Pero... No, te escuchamos perfecto. Estamos pero viendo tu presentación. se cortó ahí en el chat. Entonces decía que generalmente nosotros en Kaspersky empleamos una categorización que está basada en 3 grupos, cada uno con diferente probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el negocio. Si bien queda clarísimo que el análisis, sobre todo el de impacto, depende muchísimo del activo y de la organización en sí, lo que se busca simplemente con esto es poder realizar una comparativa de orden de magnitud entre ellos. Y en este punto también es importante, ya que las amenazas más complejas, digamos, requieren no solo mayor nivel de madurez en la organización para poderlas enfrentar, sino también más tecnología que colabore en el proceso de detección y de control. Entonces, en primer lugar, digamos, nos encontramos con la base, se podría decir, de esta pirámide invertida, formada por lo que llamamos amenazas comoditizadas, que son amenazas comunes y habituales de las que existen, podríamos decir, desde los primeros días de la informática en sus diferentes formas. Se estima que el 90% del total de amenazas puede colocarse en este nivel y que seguramente por ser las más comunes, tanto a nivel corporativo en nuestras organizaciones como a nivel personal en el ámbito privado, eventualmente nos podamos haber visto amenazados o afectados alguna vez por ellos. En caso de materializarse, el impacto lógicamente varía, pero habitualmente podríamos decir que es entre bajo y medio, para una organización que posee implementado al menos los controles básicos elementales que una infraestructura de IT requeriría. Acá estamos hablando de temas tan básicos como firewalls, backup y sobre todo buenas herramientas de endpoint, ¿no? Aún con el advenimiento del cloud, del trabajo remoto y con esto la desaparición, se podría decir, del perímetro, estas medidas básicas en sus diferentes formas terminan siendo críticas para una estrategia de seguridad por capas, lo que no son lógicamente es suficientes. En segundo nivel, con un porcentaje ya como verán bastante menor sobre el total, es el hogar de lo que llamamos amenazas evasivas. ¿Y cómo describiríamos una amenaza evasiva? Estamos hablando de amenazas que por su naturaleza y características son difíciles de detectar, principalmente por causa de las técnicas y las herramientas que emplean y porque lo que buscan es mantenerse en el sistema en el largo plazo. Aun cuando las amenazas que se encuentran en esta capa pueden ser diferentes en cada ataque, digamos, comparten entre sí ciertos aspectos que es importante tener en cuenta. En primer lugar, que son sumamente fáciles de obtener. Lamentablemente, mucho más fácil de lo que se creería. Las herramientas para crear este tipo de ataques están disponibles para los cibercriminales a un clic y por valores muy accesibles. Ya quedaron lejos los tiempos en que programar un malware era una labor que estaba reservada para expertos. Hoy en día la cultura del everything as a service se ha extendido, digamos, también al cibercrimen y es posible conseguir malware as a service. En segundo lugar,
son difíciles de detectar con herramientas convencionales, inclusive con muy buenos antivirus. Es decir, como emplean técnicas de evasión y ofuscación, inclusive en algunos casos operan a través de herramientas legítimas del sistema, que son utilizadas, valga la redundancia, para ganar acceso y mantener persistencia, la detección es compleja, porque ya no existe una firma que yo tenga que machear, sino que tengo que detectar comportamiento. Y en tercer lugar, su peligrosidad radica en el hecho de que están preparadas para mantenerse ocultas tanto tiempo como sea necesario, ya que su objetivo es causar tanto daño como sea posible. Es decir, el mantenerse oculto y con un bajo perfil permite que se mantengan, digamos, la infraestructura comprometida mientras realizan movimientos laterales y verticales. Generalmente el medio de distribución son los medios normales, phishing, downloads apócrifos, dispositivos infectados y demás, pero hay un dato interesante, que es que en aproximadamente un tercio de los casos emplean credenciales robadas para acceder a los sistemas y poder montar todo su operatoria sin levantar sospechas. Por este motivo, nuevamente, es tan importante el tema de awareness, sobre todo en los usuarios, para que, bueno, lógicamente sea muy cuidadoso y se evite la divulgación de credenciales, ya sea de forma intencional, compartiendo contraseñas, o de forma accidental, por ejemplo, a través de phishing, ¿no? Y seguramente recuerden que en el slide anterior mencioné herramientas legítimas como algo que emplean estas amenazas. Casi un tercio de los ataques emplean herramientas legítimas del sistema para sus objetivos, como podrían ser PowerShell o PSExec. Entonces, acá el punto importante, más allá del nombre de la herramienta, es que estas son utilidades comunes que la mayor parte de los administradores emplean en su día a día para poder ahorrar una gran cantidad de tiempo en los procesos de gestión. Y acá es donde vemos uno de los principales desafíos que estas amenazas poseen. Los administradores tienen que utilizar este tipo de herramientas para cumplir objetivos de negocio, porque lógicamente no podemos eliminarlas, pero tenemos que controlar su accionar porque podrían emplearse con fines ilícitos. Esta labor, sin duda, es extremadamente compleja sin un set de herramienta adecuado. Ahora, dentro de este nivel posicionamos el tan conocido y durante este último tiempo tan mencionado ransomware, ¿no? En el caso puntual del ransomware, si bien lo que habitualmente se ve en los medios está asociado a la imposibilidad de acceso a los datos de la organización que se está viendo afectada, porque los mismos han sido encriptados, existe una problemática que a mi entender es aún mayor y que es previa, se podría decir, a este estadio, que es la potencial exfiltración de información confidencial. Es decir, nuevamente, sin herramientas, digamos, para poder detectar comportamientos atípicos asociados a potenciales exfiltraciones de datos, este proceso se vuelve muy complejo, digamos. La capa más alta, que hoy en día representa un porcentaje muy pequeño en comparación con el grupo anterior, está relacionado con las amenazas persistentes avanzadas, lo que se conoce como APTs. Generalmente acá estamos hablando de grandes grupos activistas, de gobiernos atacando a otros gobiernos, o inclusive grandes organizaciones criminales tratando de robar información a lo largo del tiempo, causando o causar, digamos, un daño significativo. Generalmente los actores asociados a este tipo de eventos tienen una cantidad ilimitada, casi ilimitada, digamos, por llamarlo de alguna manera, de recursos a su disposición y emplean tácticas, técnicas y procedimientos que son desconocidos, lo que también se conoce como ataque zero day. Estos atacantes realmente son avanzados y su objetivo es ingresar a las compañías y mantener su footprint en el largo plazo. Acá estamos hablando a veces de meses y en algunas situaciones años, por lo que compartirán que el riesgo de una situación así es extremadamente alto. Debido a la misma complejidad del ataque, no existen herramientas automáticas que puedan realizar absolutamente toda la labor, más allá de lo que muchos proveedores puedan decir, sino que las acciones de detección y mitigación para este tipo de situaciones requieren un equilibrio entre tecnologías y personas ejecutando procesos, digamos. Entonces acá es donde el denominado threat hunting, que cada vez se menciona más en círculos de ciberseguridad, toma un rol predominante, digamos. Básicamente el threat hunting es la búsqueda proactiva de indicadores de compromiso relacionados con estas amenazas sobre la infraestructura, aun cuando no haya símbolos evidentes de un incidente que pueda hacernos sospechar. Es decir, en lugar de esperar la consecuencia visible del evento de seguridad, parto de la assumption, digamos, de que ya estoy afectado y actúo en consecuencia para validar o para rechazar mi hipótesis. Esto seguramente compartirán que está reservado para empresas que están en el mayor nivel de madurez,
por el nivel técnico y la dedicación, digamos, que requiere del equipo, lo que lo vuelve de alguna forma un poco inaccesible para empresas menos maduras. Aún así, hay servicios que en caso de sospechas de la organización podrían apoyar con estas tareas con personal externo y es algo a considerar en caso de que nuestra organización no tenga la madurez suficiente y podamos sospechar de que puede haber algo extraño en nuestra infraestructura. Ahora, habiendo hecho foco no solo en el panorama de amenazas, sino también en los niveles de madurez de la organización que los enfrentan, la idea es ir un poco más profundo, ya usando como framework para lo que vamos a conversar el plan de respuesta a incidentes. Lo que se busca es profundizar un poco en el objetivo de cada fase que lo compone y conversar sobre aquellas herramientas tecnológicas y servicios que podrían aportar en cada una de ellas. Y esto principalmente porque, como decía antes, ¿no? Tenemos que pensar que eventualmente, por buen trabajo que hagamos, algún riesgo se va a materializar y vamos a estar frente a un incidente. Y me pareció importante conversar sobre los niveles de madurez y los tipos de amenazas antes de entrar en este tema, por la estrecha relación que existe entre estos dos puntos y las herramientas y tecnologías que probablemente puedan emplearse. Todo esto siempre dependiendo del nivel de madurez, la estructura de la organización y sobre todo el tipo de amenazas a la que la organización puede estar expuesta. Iniciando el recorrido, nos encontramos con la primera etapa, que es la de preparación. Para poder ser efectivos en la defensa ante ciberataques, el equipo de seguridad debe tomar las medidas defensivas necesarias para poder proteger los activos de información. Si bien el hecho de pensar en el concepto de protección por capas no es nuevo, lamentablemente no es una conducta tan habitual en Latinoamérica, donde aún muchas organizaciones siguen viendo la seguridad como un gasto y no como una inversión habilitadora del negocio, y solamente apuntan a tener lo mínimo indispensable para tener, se podría decir, la falsa sensación de que están cubiertas y protegidas. Entonces, mediante la implementación de una protección por capas, es posible crear un entorno más robusto, capaz de soportar ataques que empleen diferentes vectores, ¿no? Si bien los controles y las contramedidas que se pueden emplear son muy variadas, existen algunas que a mi entender puede definirse como mandatorias, si se quiere, aún antes, aunque sea medio controversial esto, aún antes de un análisis de riesgo, por estar casi ya constituidas como buenas prácticas, como protecciones prácticamente como comoditizadas, digamos. Lamentablemente, de nuevo, esto no es así, es decir, no todos estos elementos que deberían estar en todas las organizaciones están siendo considerados, y que es importante que formen parte del esquema porque no solo son un punto de toma de acción, sino que son un punto de provisión de información. En primer lugar, podríamos mencionar lo que es protección de endpoint. Más allá de que existen opiniones encontradas sobre este punto, dependiendo con quién se hable, proteger los endpoints es algo fundamental, sobre todo considerando la extrema movilidad que hoy en día existe producto del crecimiento del teletrabajo por causa del COVID y sobre todo teniendo en cuenta las amenazas que mencionábamos antes en el nivel más bajo de la pirámide, que como recordarán no son de gran impacto, de gran criticidad, pero están ahí. La protección endpoint, lógicamente, va mucho más allá del clásico antivirus y complementa la defensa que éste provee con herramientas adicionales, como puede ser control de vulnerabilidades, manejo de parche, filtrado de contenidos y aplicaciones, encripción y demás. Todos elementos compartirán que no deberían faltar en ninguna organización. Si consideramos también las amenazas evasivas que había mencionado antes y que cada vez son más comunes, deberíamos considerar que la tecnología que empleemos cuente con algún componente de Endpoint Detection and Response, lo que comúnmente se conoce como EDR, a fin de tener herramientas adicionales que puedan trabajar analizando comportamiento y generando información con esa base que sirva a los analistas. En caso de que la protección antivirus no cuente con dicha tecnología o por algún motivo no queramos cambiar lo que tenemos por alguna que sí lo tenga, existen sin duda en el mercado soluciones EDR que pueden integrarse de forma totalmente transparente a la protección endpoint existente. Por otro lado, la segmentación, que si bien esto es una práctica y no una herramienta en sí, el hecho de colocar soluciones de seguridad en la línea divisoria entre los segmentos es otro factor muy, muy importante. Esto no solo por lo que la herramienta, como podría ser, digamos, no sé, un firewall UTM,
podría proporcionar, sino por, y principalmente diría, la capacidad del mismo para auditar las conexiones y generar logs con evidencia útil, ya sea para un análisis proactivo, por ejemplo, identificando comportamientos anómalos a, digamos, un DNS externo, conexiones a un DNS externo, y también para análisis post-mortem, es decir, luego o durante el incidente para ayudarnos a realizar ya sea el diagnóstico o, bueno, entender qué fue lo que pasó una vez que ya la situación se pudo solucionar. Por otro lado, los logs, que nuevamente todo esto que digo parece muy evidente, pero hay muchísimas empresas que aún no cuentan con este tipo de herramientas, digamos, para poder tener mayor gestión sobre su seguridad. Los logs siguen siendo importantísimos y creo que siempre van a serlo, ya que son la traza de lo que ocurrió en nuestra red. Ya sea que los implementemos utilizando una herramienta tipo SIEM, que sería lo óptimo, o simplemente los almacenemos de forma ordenada, con alguna herramienta tipo, no sé, syslog-ng. Contar con ellos es importante por la historia que esos datos cuentan cuando son procesados. Insisto, nuevamente, aun cuando no tengamos la capacidad para trabajarlos en tiempo real, es importante contar con información que nos permita por lo menos entender qué fue lo que sucedió. Lógicamente, si en base al procesamiento de estos logs podemos automatizar respuestas basándonos, por ejemplo, en soluciones de SOAR, estaríamos en un escenario ideal. Pero bueno, nuevamente, esto no es para todas las organizaciones ni para todos los niveles de madurez. Lo que en cualquier caso es fundamental recordar es que no existen en el mercado, no hace falta que se los diga, soluciones plug and play. Es decir, todas las soluciones, las de SOAR, SIEM y demás, requieren cierto nivel de personalización y cierto nivel de trabajo, por lo que siempre es importante tener en cuenta estos factores y la carga que va a generar en el equipo al momento de adquirirlas o seleccionarlas. Y un tema no menor que es la educación y la información actual. Lógicamente, la educación y la práctica periódica son fundamentales para estar preparados cuando el evento real ocurra. Lo que también es importante, considerando que al momento de un incidente y sobre todo en organizaciones de madurez media no hay mucho tiempo para improvisar, es el poderse nutrir de información vigente sobre las amenazas emergentes y las potenciales medidas defensivas que existen contra las mismas. Es aquí en donde los servicios de Threat Reports, por ejemplo, pueden proveer información interesante no solo para los niveles técnicos, sino también para los ejecutivos, principalmente si el reporte está orientado al sector al que pertenece la organización. En este universo tenemos dos grandes grupos, los gratuitos y los pagos. Muchos dueños de presupuesto me podrán preguntar, ¿por qué voy a pagar, por qué voy a buscar un reporte con costo cuando hay tanta información libre en Internet? Y creo que la respuesta ahí principal sería que los reportes comerciales en gran medida son, primero, más oportunos y en segundo lugar nos ahorran el proceso de preselección de la información. Es decir, que haya una sobreabundancia de información no implica ni que ésta sea simple de procesar, ni que sea útil para el negocio. Por lo que el hecho de que alguien haya separado de alguna manera, como se dice, la paja del trigo, nos va a ayudar enormemente a optimizar los tiempos. Y otro punto importante es que la información esté regionalizada. Esto es crítico, ya que existen muchos reportes en el mercado que limitan su análisis a información recolectada en Estados Unidos o Europa y los presentan en Latinoamérica sin considerar que las realidades son bastante diferentes. Y por último, sobre el tema de reportería, de reportes de APT, por ejemplo, respecto al contenido, es importante que los reportes puedan proveer información que sirva a diferentes grupos dentro de la organización. Es decir, mínimamente tengo que tener datos técnicos, es decir, indicadores de compromiso que pueda emplear con herramientas tecnológicas para mejorar mis capacidades de detección y respuesta, operacionales, es decir, información útil que me permita aprender para acelerar el proceso de diagnóstico, por ejemplo, cómo actúa un atacante ante determinada campaña, y por último, tácticos y estratégicos, es decir, que permitan a la gerencia tomar decisiones informadas y realizar previsiones a futuros desde el punto de vista gerencial. Ya en la fase de identificación, los analistas tienen que gestionar un número importante de eventos buscando encontrar algo que realmente merezca su atención. Entonces, deben poder entender, digamos, si un incidente declarado es un falso positivo y en caso de que no lo sea, poder priorizarlo, labor que es compleja, sobre todo cuando hay muchos potenciales incidentes a la vez. Cuando consideramos las empresas de la región, sobre todo las pequeñas y medianas que mencionábamos antes, esta labor se torna sumamente compleja, ya que los pequeños grupos operativos concentran una suma de tareas importantes que en el día a día van mucho más allá del monitoreo. Acá nuevamente las herramientas es donde tienen que complementar
sus capacidades para poderlos ayudar a realizar esta labor más rápidamente. En ambientes pequeños, si quisiéramos tener cierta proactividad, podríamos, por ejemplo, mediante un proceso hacer que se ingrese a las consolas de administración periódicamente en busca de eventos sospechosos, pero esto lamentablemente no escala. A medida que la infraestructura es mayor, es necesario tener un punto único de consulta. Acá es donde las soluciones tipo SIEM son un aliado fundamental de los equipos operativos, pero hay un punto importante, ¿no? Para hacer más eficiente la labor de los SIEM, tengo que contar con datos externos, es decir, datos de contexto, que me permitan entender un poco más sobre la información recibida. Acá es donde el uso de data feeds, digamos, que puedan entregarnos información sobre los indicadores de compromiso de forma simple y actualizada, se vuelve importante. Porque trabajar junto con el SIEM permite mejorar un poco las capacidades de detección. Acá, nuevamente, como en el caso de los reportes, tenemos opciones sin costo, digamos, como SINT, y opciones comerciales. La principal diferencia entre ambos es el tiempo que tengo que emplear para procesarlos. Es decir, mientras que por un lado las fuentes open source requieren generalmente de un trabajo significativo del equipo de seguridad como para ponerlas a punto para las necesidades de la organización a fin de minimizar, digamos, los falsos positivos, las comerciales ya vienen categorizadas y de alguna manera prefiltradas y se actualizan constantemente para reflejar principalmente las amenazas vigentes. Entonces, de esta manera optimizo los procesos computacionales que requiero para analizar los datos, que lógicamente tampoco son infinitos. Y también existen los portales y herramientas de Threat Intelligence, que básicamente ofrecen una serie de funcionalidades, entre ellas lo que se llama Threat Lookup. Es decir, estos servicios no se utilizan todavía muchísimo, se emplean sí, pero no muchísimo en la región, y básicamente lo que hacen es ofrecer al usuario la suma del conocimiento acumulado a lo largo del tiempo, si se quiere, por el proveedor, para que éste pueda, por ejemplo, realizar la búsqueda de un potencial indicador de compromiso y obtener toda la información asociada al mismo, ¿no? La característica principal de estos servicios es que deberían proveer información detallada sobre URLs, dominios, direcciones IP, hashes, nombres de las amenazas, grupos que generalmente están asociados a ese tipo de amenazas, data de juiz, de DNS, en fin. Información útil para el analista que está llevando adelante el proceso de que está trabajando con el incidente para poder ser más asertivo en sus decisiones. Por otro lado, como parte del análisis que se está realizando en esta etapa, pueden haber detectado los especialistas un archivo sospechoso. Y sin duda vamos a necesitar saber si realmente el mismo constituye un riesgo para nuestra organización, porque podría ser, por ejemplo, un ransomware en estado latente. Entonces, acá es donde los analistas de seguridad pueden emplear soluciones de sandboxing, digamos, que básicamente trabajan como un ambiente seguro y virtual donde se envían los archivos sospechosos para poder ser ejecutados y analizados. Existen opciones online y opciones in-house, con lo cual ahí la confidencialidad no es un problema. Y básicamente una vez que el archivo es recibido, se emplea una máquina virtual con algún sistema operativo preferentemente empleado por la organización y customizado como la organización lo utiliza, para ejecutar ese potencial archivo sospechoso de forma controlada y analizar su comportamiento empleando diferentes técnicas. Sean estas monitoreo de conexiones salientes, simulación de actividad de usuario, en fin. Es decir, tratar de emular lo más, en la mayor medida que sea posible, el comportamiento de un usuario real. Todo esto para identificar acciones que podrían ser atípicas para un software seguro. Más allá del veredicto, es decir, estas soluciones generalmente generan un veredicto, es decir, este archivo se considera sospechoso o no, brindan información adicional y como parte de su salida suelen entregar indicadores de compromiso, es decir, los indicadores de compromiso que fueron detectados en el proceso de ejecución, que luego los analistas pueden utilizar para buscarlos en la red para ver si son identificados. Es decir, básicamente en esta etapa lo fundamental es entender contra qué nos enfrentamos para poder definir de qué manera avanzar, por lo que todo lo que colabore con este objetivo es sumamente útil. Lógicamente, hay cientos de herramientas adicionales que se podrían mencionar, pero bueno, por una cuestión de tiempo nos focalizamos en las más comunes y en las que más posible es que se vean en la región, digamos.
A esta fase le sigue la fase de contención, que tiene dos objetivos principales. En primer lugar, aislar los activos comprometidos, buscando en paralelo mantener el entorno productivo operativo. Y en segundo lugar, prevenir la eliminación de los indicadores de compromiso. Para aislar los activos comprometidos, siempre lo recomendado es mover los activos a una red aislada, buscando evitar que estos puedan comunicarse con cualquier otra computadora de la organización y sobre todo en Internet. En esta fase no se recomienda apagarlos, digamos, ya que algunos tipos de software malicioso se mantienen en memoria sin crear archivos en disco, por lo que si apago el equipo, pierdo el indicador de compromiso. Y tampoco se recomienda deshabilitar la conectividad, porque de la misma manera, algunos tipos de software malicioso controlan las interfaces de red, y si la misma se deshabilita por un periodo de tiempo prolongado, empiezan a eliminar los signos de su presencia, destruyendo los indicadores de compromiso asociados a su accionar. Esto, si bien es para empresas por ahí un poco más avanzadas, pero todo lo que es creación de dumps es muy importante, digamos, sea que después se vaya a hacer un proceso legal, formal o no, digamos, para entender que lo que está sucediendo es útil, porque estos dumps van a poseer todos los componentes del software malicioso. Es decir, mediante el análisis mediante el análisis de estos dumps y gracias a estas herramientas, yo puedo tener más información sobre lo que está ocurriendo en el entorno. Para la fase de erradicación existen dos posibles estrategias. Por un lado, el full recovery del activo comprometido, es decir, ya sea a través de imágenes, que esto funciona perfecto en organizaciones que utilizan un set estándar de software para los terminales, o la detección y la eliminación del software malicioso y la eliminación de sus archivos y los artifacts que hayan podido haber sido creados a través de diferentes herramientas para este fin, ¿no? Para esto se hacen importantes y para controlar que realmente la amenaza se erradicó, se hacen importantes las soluciones de SIEM, otra vez, que básicamente lo que van a poder es continuar analizando los datos de la red para poder evidenciar si efectivamente los elementos asociados a este comportamiento malicioso siguen activos sobre la misma. Nuevamente acá, los data feeds, ya sean tanto internos como los data feeds comerciales o los públicos, son una herramienta fundamental. Por último, en la fase de recuperación, digamos, los activos previamente comprometidos tienen que volver a la operación. Es necesario continuar con el monitoreo para ver si por algún motivo existe algún comportamiento sospechoso que se nos haya pasado o que vuelva a ocurrir. Pero bueno, es fundamental SIEM nuevamente, es decir, controlar qué es lo que está ocurriendo a través de los logs y si puede automatizar este proceso mediante herramientas de SOAR, digamos, muchísimo mejor. Ahora, una vez que la investigación fue finalizada, llegamos a este punto que a mi entender es donde llevamos adelante una de las tareas más importantes en seguridad, que es aprender de la experiencia. Es decir, tengo que preguntarme, ¿cómo se detectó el incidente? ¿Quién lo detectó? ¿Podría yo haber realizado la detección de una manera más oportuna? ¿El evento podría haber sido evitable? ¿Podríamos haber detectado el vector de ataque que se empleó si, no sé, hubiéramos sido más proactivos a través de controles extra o evaluando los controles existentes por medio de, vamos a decir, pentestings? ¿El evento se provocó por una vulnerabilidad técnica? ¿Tenemos un plan de gestión de vulnerabilidades adecuado? ¿Se está ejecutando? ¿Estamos siendo demasiado permisivos y esto ocurrió porque los usuarios tienen accesos que no requieren? ¿Es necesario revisar las políticas de asignación de permisos? ¿Este riesgo estaba bien categorizado en nuestra matriz de riesgo? ¿Es necesario modificarla? ¿Hubo una falla humana? Es decir, un error humano. ¿Fue un tema técnico? ¿Es necesario mayor awareness, ya sea a través de herramientas o a través de capacitaciones? ¿Cuál fue el desempeño, digamos, del equipo en cada una de estas fases? ¿Hay elementos que pueda mejorar? Basado un poco en los aprendizajes que puedan obtenerse y más allá de poder elaborar un reporte, tenemos que aprovechar esta fase, digamos, para desarrollar las medidas que nos ayuden a evitar este tipo de eventos en el futuro y actualizar el plan de respuesta a incidentes en donde sea necesario. Por eso en esta fase la existencia de una base de conocimiento es
fundamental para poder mantener la información disponible para el futuro, independientemente de la rotación de personal, que muchas veces en ciberseguridad es significativa. Ahora, si hasta ahora, más allá de todos los problemas técnicos que tuvimos, digamos, logré evitar que se durmieran, habrán reparado que nuestro recorrido inició un poco hablando de la ciberseguridad en la región, pasó por la madurez de las organizaciones, presentó el entorno de amenazas y, asumiendo que un incidente es algo que tarde o temprano se va a experimentar, empleó las fases, digamos, de un plan de gestión de incidentes para conversar sobre el tema sin dejar de mencionar en todo este trayecto herramientas tecnológicas que podrían simplificar la labor de los involucrados en el proceso. Lógicamente había un poco más de material, si se quiere, sobre herramientas, pero bueno, por temas de escasez de tiempo, producto de las fallas técnicas, no se pudo revisar en totalidad. Entonces, si tuviera que hacer un breve resumen de lo que a mi entender son los mensajes más importantes que espero haber podido compartir con ustedes de forma adecuada, podría mencionar, en primer lugar, las amenazas continúan avanzando, son cada vez más complejas y diversas. Nuestras organizaciones deberían al menos estar preparadas para hacer frente a las amenazas evasivas, que si bien no son tan frecuentes, pueden tener un impacto muy significativo en la organización. Ya lo que es protección comoditizada no es suficiente. En segundo lugar, es necesario que las organizaciones alcancen cuando menos un nivel medio de madurez en temas de ciberseguridad, es decir, contar por lo menos con un recurso que tenga conocimientos especializados en el tema. Porque ya limitarnos a las respuestas automáticas que pueden ofrecer los sistemas es una solución muy cortoplacista que no permite garantizar la continuidad del negocio en un entorno como el que nos encontramos. La información, es decir, estar informados es fundamental. Esto va desde la awareness, en temas de ciberseguridad y llega hasta contar con información útil y de primera mano sobre los eventos de seguridad de la región, es decir, contar con información táctica, operativa, técnica y estratégica es algo que es importante considerar, ya que todos los grupos dentro de la organización requieren algún tipo de información para ser más eficientes. Las herramientas que lógicamente acortan el proceso de resolución de incidentes, muy importante empezar a hacer foco en lo que es Threat Intelligence en las organizaciones. Existen un montón de herramientas, las que mencioné, y decenas, miles de herramientas más, pero que es importante tratar de conocer para poder, cuando sea posible, implementarlas, ya que estas herramientas colaboran, digamos, en dar más capacidad a nuestros equipos operativos. El tema de la documentación y el aprendizaje sobre lo ocurrido es fundamental y también lo es contar con aliados estratégicos que puedan apoyarnos para cubrir las falencias que podemos tener dentro de la organización, ¿no? Y por último, y no por eso menos importante, que todas nuestras decisiones estén basadas en un adecuado análisis de riesgo para garantizar que son realmente eficientes, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de las inversiones que requieren. Se dice siempre que la seguridad no es un destino, sino un camino, y para elegir hacia dónde vamos a dar nuestros próximos pasos, es fundamental estar informados. Espero realmente que esta información, digamos, que se compartió durante la presentación pueda haber sido en algún punto algún aporte para ustedes a fin de que sigan colaborando desde sus respectivos lugares con el robustecimiento de la seguridad en sus organizaciones en procura de un ciberespacio más seguro. Muchísimas gracias y nuevamente mil disculpas por las fallas horribles del Internet. Por favor, Martín, muchísimas gracias. Más que interesante tu ponencia. Y me cuentan que hay un planteo de Kaspersky que lo estamos publicando en el chat para participar en un sorteo. Sí, efectivamente les van a estar haciendo llegar, es decir, completando ese formulario, se va a hacer un sorteo, entiendo que al final del evento. Perfecto, con perfecto. Lo cual están todos invitados a participar. Te agradecemos mucho, lo tenemos publicado, después lo vamos a pasar igual, pero lo tenemos publicado, a todos les comento que va a estar aquí en la línea del chat, existe el link para participar en el sorteo que plantea Kaspersky, así que más que agradecidos y muchas gracias por tu ponencia.